Hubo un momento en el siglo XX en que un país con miles de años de historia decidió cambiar el nombre con el que el mundo lo conocía. No fue una guerra, no fue una revolución inmediata, no fue una invasión extranjera. Fue una palabra a un nombre. Persia dejó de ser Persia para convertirse oficialmente en Irán. Pero la pregunta es inevitable. ¿Fue realmente solo un cambio de nombre? ¿O fue una transformación mucho más profunda en la identidad, la política y la forma en que una nación quería verse a sí misma y ser vista por el mundo? En este video vamos a descubrir que ocurrió realmente en 1935, cuando el gobierno de Reza Shah Pahlavi solicitó a la comunidad internacional que utilizara el nombre Irán en lugar de Persia. Vamos a explorar el contexto histórico, cultural y político detrás de esa decisión. Y sobre todo, vamos a reflexionar sobre algo que va más allá de la historia, que significa cambiar de nombre, que implica redefinir una identidad colectiva y cómo las palabras moldean nuestra percepción del mundo. Porque entender este episodio no es solo aprender sobre un país lejano, es cuestionarnos cómo los relatos, los símbolos y los nombres influyen en nuestra visión de la realidad. Durante siglos, el mundo occidental conoció a esa civilización como Persia. El nombre evocaba imágenes de palacios dorados, jardines infinitos, poesía mística y antiguos imperios que desafiaron a Grecia y a Roma. El imperio persa fue uno de los más vastos y sofisticados de la antigüedad. Desde Ciro el Grande hasta Darío y los gobernantes persas construyeron un sistema administrativo avanzado, respetaron culturas diversas y dejaron una huella profunda en la historia. Sin embargo, el término Persia no era el nombre que sus habitantes utilizaban para referirse a su propio país. Internamente, desde tiempos antiguos, la palabra Irán, derivada de Erianem, que significa tierra de los arios, ya existía como concepto cultural e identitario. En textos antiguos y en la tradición literaria, el territorio era concebido como Irán, An, es decir, el nombre no fue inventado en el siglo XX. Siempre estuvo ahí. Entonces, ¿por qué el mundo decía Persia? La respuesta tiene que ver con la región de Pars, o Fars, el corazón del antiguo imperio aquemenida. Los griegos llamaron a esa zona Persis, y desde ahí extendieron el término a todo el imperio. Occidente heredó esa denominación. Persia se convirtió en el nombre internacional, mientras que Irán permanecía como la forma interna, cultural, histórica. En 1935, en un contexto de modernización acelerada, nacionalismo emergente y deseo de reconocimiento internacional, Reza Shah tomó una decisión significativa. Pidió formalmente que las naciones extranjeras dejaran de usar el término Persia y adoptaran el nombre Irán en documentos oficiales. No fue un gesto improvisado, formaba parte de un proyecto más amplio. Reza Shah buscaba construir un Estado moderno, centralizado y fuerte. Inspirado en modelos europeos, impulsó reformas en la educación, el ejército, la infraestructura y la administración pública. Cambiar el nombre en el ámbito internacional era, en cierto sentido, un acto simbólico de soberanía. Era decirle al mundo: no somos la imagen exótica que ustedes heredaron de la antigüedad. Somos una nación moderna, con identidad propia. Pero aquí surge una tensión interesante. Para muchos intelectuales y diplomáticos occidentales, el nombre Persia evocaba prestigio cultural, poesía, arte y una historia milenaria admirada. Irán, en cambio, era menos familiar, más abstracto, incluso desconcertante. El cambio generó confusión y cierta resistencia. Décadas después, en 1959, el gobierno de Mohammad Reza Pahlavi permitió que ambos nombres se utilizaran indistintamente en contextos internacionales. Era un reconocimiento implícito de que la identidad nacional no puede reducirse a una sola palabra, y que los nombres cargan con significados emocionales y políticos distintos según quien los pronuncie. Aquí es donde el tema se vuelve más profundo. No estamos hablando solo de diplomacia, estamos hablando
de identidad. Un nombre no es solo una etiqueta, es una narrativa condensada. Cuando decimos Persia, pensamos en imperios antiguos, alfombras, miniaturas, poesía de Rumi o Hafezan. Cuando decimos Irán, muchos piensan en la Revolución Islámica de 1979, en tensiones geopolíticas, en noticias contemporáneas, el mismo territorio, la misma cultura profunda, pero dos marcos mentales completamente distintos. Y aquí surge una pregunta incómoda. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre un país depende del nombre que usamos para referirnos a él? En 1979, la Revolución Islámica de Irán transformó radicalmente el sistema político del país. La monarquía fue reemplazada por una república islámica, liderada por el ayatolá Ruhollah Khomeini. Desde entonces, el nombre Irán quedó definitivamente asociado en la mente global con un nuevo orden ideológico y religioso. Persia pasó a ser una referencia histórica, cultural, casi romántica. Pero dentro del país, la identidad persa no desapareció. Sigue viva en la lengua, en la literatura, en las tradiciones, en el orgullo cultural. Irán es el Estado moderno. Persia es la herencia civilizatoria. No son opuestos, son capas de una misma historia. Y aquí llegamos al momento clave. Imagina por un instante que tu propio país decidiera cambiar de nombre. Mañana, que todos los libros, los mapas, las noticias, comenzaran a llamarlo de otra forma. ¿Seguirías sintiendo que es el mismo lugar? ¿Cambiaría tu percepción? ¿Cambiaría la de los demás sobre ti? El caso de Persia e Irán nos invita a reflexionar sobre algo fundamental. Las naciones no son solo territorios delimitados por fronteras, son relatos compartidos. Son acuerdos simbólicos, son palabras que condensan siglos de memoria. Cuando Reza Shah impulsó el uso internacional de Irán, no estaba borrando el pasado, estaba intentando reescribir el presente y proyectar un futuro distinto. Quería que el país fuera visto como una nación soberana, moderna, con raíces antiguas, pero mirada hacia adelante. Sin embargo, la historia demuestra que los cambios simbólicos nunca son neutros. Generan debates, resistencias, reinterpretaciones. Algunos iraníes en el exilio prefieren usar Persia para destacar la dimensión cultural por encima de la política contemporánea. Otros defienden Irán como afirmación de identidad nacional plena. Lo fascinante es que ambos nombres cuentan una verdad parcial. Persia nos conecta con un legado imperial y artístico incomparable. Irán nos sitúa en la realidad geopolítica actual y en la continuidad histórica interna. Quizás la lección más profunda es que la identidad no es estática. No es una fotografía fija, es un proceso en constante negociación entre pasado y presente, entre cómo nos vemos y cómo nos ven. En un mundo donde las narrativas compiten, donde las etiquetas simplifican realidades complejas, detenernos a analizar algo tan aparentemente simple como un cambio de nombre nos obliga a pensar con más matices. Nos recuerda que detrás de cada palabra hay historia, poder y propósito. Así que la próxima vez que escuches Persia o Irán, no lo tomes como sinónimos intercambiables. Sin más, pregúntate, ¿qué imagen se activa en tu mente? ¿Qué emociones surgen? ¿Qué historias estás recordando y cuáles estás dejando fuera? Porque entender eso es también entender cómo funciona nuestra percepción del mundo. Si este análisis te ayudó a ver la historia desde una perspectiva diferente, suscríbete al canal para seguir explorando temas que desafían nuestra manera de pensar. Dale me gusta si te resultó útil, comparte en los comentarios qué nombre utilizas tú y por qué, y envía este video a alguien que disfrute cuestionando las versiones simples de historias complejas. A veces, detrás de una sola palabra, se esconde todo un universo.